Bueno, vamos al tema 3, hermanos, que es el desánimo de Jeremías. Ese es el tema 3. Ya vimos el tema 1, que es el llamado. Vamos a Jeremías capítulo 11, donde nos quedamos en la clase pasada. Capítulo 11, versículo 18, ahí nos quedamos. Ok, ya vimos el tema número 1, que es el llamado de Jeremías. El tema 2, Jeremías comienza su ministerio. Y el tema 3, el desánimo de Jeremías. O la pregunta, ¿qué hacer con el desánimo? ¿Qué hacer cuando viene el desánimo? Y el tema 4, que es el próximo miércoles, es Jehová anima a Jeremías. Ok, que ese es el próximo miércoles. Pero el día de hoy vamos a ver el desánimo de Jeremías y vamos a leer en Jeremías capítulo 11, versículo 18. ¿Lo tiene? Jeremías 11, versículo 18. Dice ahí arribita en su Biblia dice complot contra Jeremías, ¿verdad? Como título. ¿Sí lo alcanza a ver? Sí. Bueno, dice la palabra del Señor, dice: y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslos de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras en nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, y sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot en el año de su castigo. El día de hoy, hermanos, en este tema vamos prácticamente a ver desde el capítulo 11, verso 18, de donde comenzamos ahorita, hasta el capítulo 15, verso 14. Hasta el capítulo 15, verso 14. Si usted mira en el capítulo 15, verso 14, en el verso 15, capítulo 15, verso 15, hay un título arriba en su Biblia que dice: Jehová reanima a Jeremías, ¿verdad? Así dice, amén. Ese es el próximo tema del próximo miércoles. Entonces el día de hoy vamos a ver el desánimo de Jeremías desde el capítulo 11, versículo 18, hasta el capítulo 15, versículo 14. ¿Estamos? Ok. Cuando estaba estudiando estos pasajes, encontré cómo Jeremías empezó a desanimarse. La pregunta fue: ¿qué hacer cuando uno se desanima? Porque todos en cierto momento llega el desánimo en la vida del cristiano. Los textos con los que comenzamos, vuelvo y repito, arriba en su Biblia dice el complot contra Jeremías, ¿verdad? Las dos clases pasadas que vimos, el llamado de Jeremías, vimos cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo respalda, cómo Dios lo escoge, lo santifica y le da el ministerio. Vimos el alcance del ministerio que iba a tener Jeremías, un profeta no solamente para Judá, sino a las naciones también. Vimos que en el tema número 1, que Dios, hermano, le deja saber a Jeremías los sufrimientos que iba a experimentar en el ministerio. Las marcas de Jeremías en el ministerio básicamente es el sufrimiento. Algunos eruditos establecen que Jeremías fue el profeta mayor que sufrió más
que los otros profetas. También vimos cómo Dios lo capacita y cómo Dios lo respalda. Y Jeremías, hermano, estaba bien convencido, estaba bien seguro del llamado. Estaba bien seguro del llamado que Dios le había hecho. En el segundo tema, nosotros vimos que Jeremías, una vez que él está seguro de su llamado, comienza su ministerio en el capítulo 2. Vimos que Jeremías comienza a predicar y comienza a denunciar Jeremías el pecado, comienza a denunciar la apostasía. Esto lo vimos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, verso 17. Vimos que Dios a través de Jeremías le recuerda a este pueblo cómo era al principio, le recuerda cómo se fueron alejando. Este pueblo se fue alejando hasta caer en una tremenda apostasía. Por eso los descuidos en la vida espiritual son peligrosos. Muy peligrosos los descuidos en la vida espiritual. Jeremías comienza a predicar, denuncia a este pueblo que son infieles, denuncia la infidelidad hacia Dios, denuncia idolatría, predica en contra de la idolatría, se para en las plazas y comienza a predicar él. Denuncia a Jeremías una falsa espiritualidad, porque tenemos que recordar que ellos iban al templo todavía, y decían templo de Jehová, iban al templo, pero saliendo hacían sus atrocidades, eran bien tremendos, adoraban a la reina del cielo y hacían muchas cosas. Entonces Jeremías denuncia una falsa espiritualidad cuando les dice, aunque te laves con lejía era era como el cloro que ahorita nosotros usamos. Imagínense lavarse con cloro. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, le dice Jeremías, la mancha de tu pecado permanecerá. Jeremías denuncia adulterio, les llama rebeldes, así literalmente, les llama rebeldes, les profetiza juicio e invasión. Los sacerdotes, profetas, el pueblo estaba corrompido. En Jeremías 4:22 les llama necios e ignorantes. Imagínense que alguien venga y le digan, son unos ignorantes, ¿verdad? Les llama necios e ignorantes. Dice Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Jeremías denuncia una falsa profesión de fe, eran, vamos a llamarle así, cristianos de labios nada más, ¿no? Como hay muchos, ¿verdad? La profesión que hacía el pueblo era nada más de labios. Cuando le dice en Jeremías 5:1, le dice el Señor a Jeremías, recorre las calles de Jerusalén, y él empezó a mirar, y dice, y mira ahora, o sea, pon atención las acciones de ellos, aunque van a la iglesia, aunque van al templo, fíjate cómo actúan. Mira ahora e informaos y buscad en sus plazas, a ver, dice, si hayas hombre, y si alguno haga justicia, que busque verdad, dice el Señor, y yo la perdonaré. Y lo dice el verso 2, y aunque digan, vive Jehová, y luego dice el Señor, juran falsamente. Es como aquel que dice, soy cristiano, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Es casi la misma frase, ¿eh? Entonces Jeremías denuncia todo esto, pecado, adulterio. Jeremías denuncia que las familias están corrompidas. En Jeremías 6:13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Entonces Jeremías está denunciando el pecado cuando él comienza su ministerio, y Jeremías habla lo que Dios quiere que hable. Mas sin embargo, en vez de que el pueblo responda para bien, el pueblo responde en contra del mensaje. Y el pueblo comienza a responder en contra ahora de la persona de Jeremías. Empieza a responder en contra de él. Es decir, en el capítulo 11, el verso con el que comenzamos, versículo 18, ya Jeremías aquí ya predicó mucho. Todo esto que le di a grandes rasgos, porque hay más. ¿Ok? Ya Jeremías ya predicó bastante en contra del pecado, en contra de la apostasía, en contra del adulterio, en contra de la falsa espiritualidad.
y ya dio el mensaje, ya predicó en las calles, ya habló en las plazas. Y él no se había dado cuenta, pero Dios se lo revela porque Dios tiene cuidado de sus siervos, de sus hijos. Así de que cuando tú hables la verdad, no te preocupes. Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado. Entonces, en el verso 18, Dios le revela que hacen un complot contra él. Que hacen un complot contra él. En vez de que el pueblo responda para bien, responde en contra del mensaje, por lo tanto responden en contra de la persona de Jeremías y hacen un complot. Y todo esto, hermano, le empieza a causar un cierto desánimo a él. Porque ahorita vamos a ir viendo cómo el desánimo empieza con un poco y se va agrandando, pero también vamos a ver cómo Dios lo fortalece, porque Dios es el que nos fortalece cuando uno atraviesa ciertos desánimos. Jeremías comienza a experimentar lo que el Señor le había dicho cuando lo llamó, porque el Señor cuando nos llama, nosotros empezamos a conocer de verdad la sana doctrina, empezamos a ver que el Señor nos dice que el camino de la vida cristiana no es algo fácil. Y vamos a enfrentar aflicciones y sufrimientos. Entonces, Jeremías comenzó a experimentar lo que el Señor le dijo cuando lo llamó en el capítulo 1, verso 8, cuando le dice, no tengas temor delante de ellos, no tengas miedo. Aquí ya empieza él a experimentar, porque él ya predicó y Dios le revela a él el complot que tienen contra él. Entonces en estos versículos, en este capítulo 11, verso 18 en adelante, comenzamos a ver cómo Jeremías empieza a desanimarse, y dentro de ese desánimo que tiene Jeremías trae una queja a Dios, porque en el capítulo 12, arriba en su Biblia dice queja de Jeremías y respuesta de Dios. Así dice su título, ¿verdad? En el capítulo 12 arriba, queja de Jeremías y respuesta de Dios. Ahora, el desánimo, hermano, es algo que en la vida de cristiano, en alguna etapa de nuestra vida llega. El desánimo llega a la vida de cristiano y pueden ser por diferentes motivos. Muchos siervos del Señor en la Biblia en algún momento de su vida se desanimaron. Por ejemplo, Elías se desanimó y nadie aquí se compara con Elías, David se desanimó. Si usted mira los salmos, ve cómo él expresaba su dolor, su cansancio, su desánimo. Samuel también en algún momento de su vida se desanimó cuando lloraba mucho por Saúl. Y el Señor le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Timoteo se desanimó en el ministerio también, cuando el apóstol Pablo en la carta a Timoteo constantemente le está diciendo, ¿verdad? Esfuérzate en la gracia, pelea la buena batalla, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Pablo, aunque no se ve claro el desánimo de Pablo, en algún momento quizás nosotros lo podemos ver cuando él expresa con un dolor que lo abandonaron. Y se apoya en Dios, él dice, pero estuvo el Señor conmigo para fortalecerme. Pero cuando él expresa el abandono de algunos que trabajaban con él lo expresa con un cierto dolor, ¿verdad? Es decir, por diferentes circunstancias llega el desánimo y tenemos que saber cómo tratarlo, cómo manejarlo. Dios nos muestra y es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Por eso cuando el Señor me ponía a hablar de Jeremías, el profeta, el predicador de la senda antigua, que es la serie, el Señor me enfocaba en el personaje, en él, en sus vivencias, en cómo él estuvo, todo lo que vivió, lo que vamos a ir viendo. Entonces, en estos textos empezamos a ver nosotros cómo Jeremías, hermano, empieza a traer un desánimo
Porque es como aquel pastor, ¿no? Que comienza su ministerio y piensa que la iglesia se va a llenar y gloria a Dios. Y no es así. Porque no se trata de entretener, no se trata de hacer lo que quiera uno en la iglesia, se trata de lo que el Señor hable. Y regularmente el Evangelio nos confronta constantemente y no creo que cualquiera lo va a aceptar. Entonces, en estos textos miraremos algunas de las causas del desánimo de Jeremías. Quizá, bueno, nosotros no hemos llegado a estas instancias, pero vemos cómo Dios lo fortalece, hermano. Quizá nosotros no hemos vivido como lo vivió él, porque ahorita que vayamos viendo, vamos a decir, ¿cómo soportó tanto este profeta? ¿No? Bueno, Dios es el que fortalece, y si lo fortaleció a él en tiempo de desánimo, Él nos fortalece a nosotros también, hermano. ¿Okay? Entonces dice Jeremías capítulo 11, versículo 18. Dice, y me lo hizo saber, y dice, y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Hay otra versión que dice, Dios me dijo, Jeremías, tus enemigos están tratando de hacerte daño. Otra versión que dice así. Sigue diciendo, y yo era como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti yo he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras en nuestras manos. Ahora, a mí me llama la atención, hermano, lo que dice el verso 21. Porque en el verso 21 la palabra del Señor nombra, dice, los varones de Anatot, de donde venía Jeremías. De donde venía Jeremías. Y mire lo que le decían los varones de Anatot, de donde venía Jeremías. Le decían, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Que así lo dice, ¿verdad? Verso 21, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, ¿qué le decían los varones de Anatot? No profetices en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. ¿De dónde venía Jeremías? ¿De dónde venía su padre? Eran de Anatot. Es decir, después de predicar Jeremías, la reacción del pueblo, la reacción de la gente de Anatot, le decían, Jeremías, ya no queremos que prediques, calla. Ahora, cuando la palabra del Señor habla que eran de Anatot, el Señor me mostraba que era gente que lo conocían a Él, era gente cercana a Él. Quizá habla de gente, hermano, que quizá lo vieron crecer a Él hasta hacerse un varón. Habla de gente que quizá eran amigos o quizá había familiares también. Era gente cercana a Él, muy cercana a Él. Y qué triste, hermano, que tú le hables a gente cercana a ti. Qué triste que tú le hables a gente cercana a ti, ya sea hijos, mamá, papá, esposo, esposa, y que con su actitud te digan, ya no me hables. Ya no me hables. Porque, hermano, en ocasiones, mire, se generan grandes desacuerdos precisamente por o callo o hablo. ¿Me quedo callado o hablo? Con gente, con familiares, con gente cercana a ti. A veces se generan discusiones, se generan desacuerdos, precisamente por eso, hermano, o me callo o hablo de la palabra del Señor. O le digo que está mal en la doctrina o no digo nada.
Bueno, todo eso, hermano, puede causar un cierto desánimo. Que en tu casa, hermano, solo tú estés sirviendo al Señor y nadie quiera servir al Señor y que tú le hables y que en vez de que digan gracias porque te acuerdas de mí, se molesten. O que le digan, mira, esto que ustedes hacen doctrinalmente está mal, y en vez de que digan gloria a Dios, se molesten. Bueno, me llama la atención que aquí dice los varones de Anatot, habla de gente que lo conocían. Quizá la gente que lo habían visto crecer a él, gente cercana, llegaron a un extremo que le dijeron, cállate, si no, te matamos. Porque esas eran las amenazas. Eran las amenazas que traían sobre él. Y esto empezó a generar en él un cierto desánimo. Empezó a generar en él un cierto desánimo. Ahora, en el capítulo 12, el título en su Biblia dice, queja de Jeremías y respuesta de Dios. Así dice, ¿verdad? Es decir, Jeremías ya comenzó a predicar. Jeremías ve que es rechazado por el mensaje. La gente cercana a Jeremías quiere que calle. Dios le revela a Jeremías el complot. Y ahora Jeremías, hermano, entra como en un cansancio. Empieza a entrar él como en un cansancio. Porque la gente que se supone que lo tienen que apoyar, la gente más cerca, lo están rechazando. Y más, lo están amenazando. Y él empieza a traer, o se empieza a generar en su vida en él como un cansancio. Porque tenemos que acordarnos que en él había un fuego para predicar. Y no podía parar de predicar. Eso empezó a causarle, en el capítulo 12, un cansancio. La gente rechazó el mensaje, la gente cercana a él lo empezó a amenazar. Y empezó a él entrar en un tipo cansancio, ¿verdad? Y Jeremías se queja como en una pregunta y Dios le responde. Es decir, Jeremías pregunta desde el verso 1 hasta el verso 4. Desde el verso 1 hasta el verso 4 Jeremías pregunta y Dios le responde desde el verso 5 hasta el verso 17. Dice Jeremías capítulo 12, versículo 1. Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Hasta ahí. Otra versión dice, Dios mío, en todos mis pleitos contigo, tú siempre tienes la razón. Porque Dios siempre tiene la razón, hermano. Es decir, Jeremías está diciendo aquí, está diciendo que hay ocasiones o que hay cosas que en ocasiones no entendemos. Hay cosas que pasan en nuestra vida o alrededor que no entendemos y queremos saber por qué. Queremos saber por qué. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Más sin embargo, Jeremías, él se responde a sí mismo cuando dice, justo eres tú, Jehová. Es decir, Jeremías entiende que siempre hay un porqué, aunque él no lo entienda. ¿Ok? Él entiende que las cosas que pasan, que las cosas que Dios permite, siempre es por algo, aunque él no lo comprenda en ese momento. Él entiende que siempre Dios tiene la razón y Dios no, y si Dios quiere no le responde. Porque al parecer Dios no le responde a Jeremías. No le da, porque hay veces que Dios no va a responder cuando le preguntamos algo. En otras ocasiones quizá Él sí nos va a responder. Mas sin embargo, cuando dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, está diciendo, Señor, yo no entiendo algunas cosas, pero yo sé que tú siempre tienes la razón. Yo sé que tú permites las cosas por algo. Yo sé que lo que ahorita está pasando, yo no lo entiendo y me duele lo que está pasando,
pero yo sé que por algo pasan las cosas. Y siempre así va a ser, hermano. Y esta es una pregunta como ¿qué? ¿Verdad? Sigue diciendo: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, ya sabe, ¿verdad? Pero le voy a insistir, ¿verdad? Alegaré mi causa ante ti. Ya le pregunta: ¿por qué he prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Mira la pregunta que hace Jeremías: ¿por qué ese impío que no se santifica? Lógicamente, ¿verdad? ¿Por qué ese que es desleal, gente que conocía la palabra, es prosperado? Verso 2: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Verso 3: pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Verso 4: ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. Como un desafío contra Dios, ¿verdad? Tremendo. Es como si Jeremías le dijera: Señor, yo ya les prediqué, rechazaron el mensaje, la gente cercana a mí me dice que calle, hacen complot contra mí, están prosperados, hablan de ti, pero sus acciones son contrarias a lo que ellos profesan. Señor, ¿hasta cuándo? Eso no lo comprendo. Recordemos que ya Jeremías ya predicó por algunos años aquí. Ya predicó por algunos años. El ministerio de Jeremías abarca cerca de 48 años. Nosotros, como lo dije en la clase pasada, si leemos el libro, en una semana o en 2 semanas estamos leyendo 48 años de ministerio de la vida de Jeremías. Entonces aquí Jeremías ya predicó por algunos años y él está diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Es más, aún hacen complot contra mí. Y Dios no le contesta. Pero mire lo que le dice. Bueno, no le contesta lo que quiere saber Jeremías, le contesta con otra cosa el Señor. Le contesta con otra cosa al Señor. Mire lo que le dice en el verso 5. Ahí comienza la contestación del Señor. ¿Lo tiene? Dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Hay un punto ahí, ¿verdad? Mira la contestación que le da el Señor. Si corriste con los de a pie y te cansaron, dice. ¿Cómo? Es una pregunta que le está diciendo el Señor. ¿Cómo contenderás con los del caballo? Es decir, el Señor de una manera le hace ver que el ministerio que ejerce Jeremías es como una carrera. Es como una carrera el ministerio. Le está haciendo ver eso. Es decir, cuando dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, el Señor le está diciendo: Jeremías, apenas estás comenzando tu ministerio. Apenas es el principio de tu ministerio. Sé que la gente cercana a ti ha hecho complot. Has visto rechazo. ¿Y ya te cansaste? Eso es lo que le está diciendo el Señor. Apenas está comenzando tu ministerio y ya te cansaste de lo que has visto. O sea, esto era el principio de todo lo que venía. Jeremías pensaba quizás que ya había visto lo peor. Dice: no, espérate, Jeremías, todavía viene algo peor. ¿Y ya estás cansado? ¿Qué va a pasar cuando te toque contender con los que corren a caballo? De una manera figurada le está diciendo. ¿Qué va a pasar? Es decir, le dice Jeremías: vienen cosas más fuertes. ¿Cómo es que ya te estás cansando? ¿Por qué? Porque ya pasaron algunos años de predicar, hacen complot, los cercanos a él lo están rechazando. Él mira cómo la gente profesa un
vamos a llamarlo así, ¿no? Un cristianismo de labios, vamos a llamarlo de esa manera. Y él se cansa de eso. Que ya quiere tirar la toalla y el Señor le dice, ¿cómo que ya te cansaste? ¿Cómo es que ya te cansaste? Si apenas estás comenzando. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene después de ahí? Porque el Señor le dice, bueno, le responde, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? ¿Cómo es posible que ya te cansaste si apenas estás comenzando tu ministerio? Porque el Señor, hermano, le deja saber lo que viene todavía para él, que le va a seguir produciendo un cierto desánimo. Le va a producir un cierto desánimo. Mire lo que dice el verso 6. ¿Tiene? Dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No les creas cuando bien te hablen. Es decir, se entiende, es decir, Dios le dice a Jeremías, tu familia se ha levantado contra mí. Al rechazarte a ti, es contra mí, le está diciendo el Señor. O sea, se entiende que rechazaron a Dios. Al rechazar a Jeremías, rechazaron a Dios. Ahora, Jeremías creció en una familia de sacerdotes, viene de una descendencia de sacerdotes. Jeremías creció en un ambiente donde se hablaba de Dios, pero cuando Jeremías comenzó a ser usado por Dios, cuando Jeremías comenzó a hablar lo que Dios le mandó, aún su propia familia se volvió contra él. Algunos eruditos interpretan que estos hermanos aparentemente eran sacerdotes, llámese cristianos. Como diciendo, del pueblo te puedes esperar de cualquier cosa, pero de tu familia. Entonces, le dice el Señor, ya te cansaste si todavía vas a ver algo más duro que tu familia, cómo se va a levantar en contra de ti. Es más, ya se levantó en contra de ti. Ahora, cuando dice aquí, hermano, en el verso 6, cuando dice, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. Es decir, hay otra versión que dice que ellos eran amables con Jeremías cuando hablaban con él, pero estaban planeando también complot. Le hablaban bien de frente, pero por atrás, hermano. Y todo eso le siguió generando un cierto desánimo a ella. Un cierto desánimo. Porque cualquiera ya diría, no, pues ya tiró la toalla, ¿verdad? Pero tenemos que saber cómo manejar el desánimo. Porque Dios nos fortalece cuando viene el desánimo, por diferentes causas. Entonces Jeremías se da cuenta cómo va en aumento ciertos acontecimientos que vive, y esto le causó desánimos. Ahora, ¿qué le sigue a Jeremías? ¿Qué le sigue a Jeremías? Le sigue algo, hermano, que causa mucha tristeza para un profeta del tipo de él, un profeta que se santifica. Le sigue algo que causa mucha tristeza para una congregación, llámese una congregación, llámese un pastor que quiere hacer las cosas bien delante de Dios. Lo dice el verso 7. ¿Estamos ahí? He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. No están contra ella aves de rapiña en derredor. Venid, reunidos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad,
convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. ¿Qué fue lo que le está diciendo el Señor aquí? Jeremías, no solamente rechazan el mensaje, no solamente están haciendo complot contigo, no solamente la gente que te vio crecer te están amenazando, no solamente tus hermanos que te hablan amablemente también están conspirando contra ti. Ahora, quiero que sepas, Jeremías, está diciendo el Señor, que he abandonado el templo. He abandonado el templo. Es decir, Dios le deja saber a Jeremías desde el verso 7 hasta el verso 13 que Dios abandonó el templo. Cuando le dice, he dejado mi casa, ¿va? Desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Le está diciendo Jeremías, abandoné ya el templo. Ya no estoy en el templo. Jeremías, mi casa, lo que agrada a mi alma, está en manos de mis enemigos. Y qué triste, hermano, para un pastor, qué triste para un congregante ir a la casa de Dios y ya no está el Señor. Qué triste eso. Que vengamos, nos reunamos y ya aquí ya no está el Señor. Qué terrible ha de ser eso, hermano, para un congregante ir a la casa del Señor y el pastor tiene que hacer lo que sea para que la gente no se vaya. Tiene que entretener a la gente con tanta actividad mundana para que la gente no se vaya. Qué triste es para un congregante ir a la casa de Dios y participe dentro de la casa de Dios lo mismo que el mundo participa. Y nada más irse a entretener a la iglesia con tanta festividad mundana que hay en los tiempos de hoy. Qué triste es eso. Qué triste que el Señor no esté en las reuniones. Eso ha de ser terrible, hermano. Cuando el Señor trae el reclamo a las iglesias del Asia Menor, a una de ellas le dice, si no te arrepientes, quitaré mi candelero, mi presencia, quitaré la iglesia. Porque, hermano, si no está el Señor en una congregación, no hay nada. No hay nada. Desafortunadamente hay unas llamadas iglesias que ya no está el Señor y tienen que acudir a los entretenimientos. Imagínense cómo Jeremías se sintió cuando el Señor le dijo, ya no estoy en el templo, Jeremías. Y la gente iba al templo, Yo ya no estoy en el templo. Y no por él, sino porque profanaron el templo. Profanaron, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Mira lo que dice el Señor, ¿verdad? Lo que amaba mi alma. Jeremías como que se sigue acumulando ese desánimo en él, ¿no? Pero aún ahí, hermano, Dios tiene control. Dios tiene control. Jeremías ya predicó, el pueblo rechazó el mensaje, hacen complot, los de su ciudad lo amenazan. Jeremías ve cómo siguen prosperados. Jeremías se cansa y Dios le dice, pero ¿cómo que ya te cansaste? Todavía viene más. Le deja saber que su familia lo rechaza, su familia está haciendo complot contra él también. Pero lo más tremendo, lo más que le pegó a él es el abandono. Y no por Dios, sino por la infidelidad del pueblo. El abandono de Dios en el templo. Ya el Señor ya no estaba en el templo. Y eso es terrible, hermano.
Por eso la iglesia es para 4 cosas. ¿Se acuerdan? Para la doctrina. ¿Qué más? Para las oraciones, el partimiento de pan y comunión unos con otros. Nada más. Y dice que el Señor añadía, no olvidando que uno tiene que predicar el Evangelio. No para festejar actividades mundanas. Eso no trae fruto. Es entretenimiento. Si de por sí, hermano, batallamos contra el pecado y luego participando de todo eso. Aquí vemos, hermano, cómo el Señor le deja saber a Jeremías, porque él ha estado en su secreto, Él ha estado en su secreto. Los demás pensaban que estaba Dios ahí, pero ya no estaba. ¿Por qué Dios abandonó el templo? Porque lo profanaron. Verso 9. Dice, es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. No están contra ella aves de rapiña en derredor. Venid reunidos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloro sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. ¿Cómo profanaron? Si usted sigue leyendo podrá ver cómo profanaron. Entonces encontramos aquí a Jeremías con un desánimo, pero Dios tiene control de ese desánimo en la vida de él. Es lo que dice el verso 13. En el verso 13, arriba en su Biblia dice la señal del cinto podrido. Y Dios le quiere enseñar algo acerca de eso a Jeremías. Dice el capítulo 13, verso 1, dice, así me dijo Jehová. O sea, ya Jeremías, ya estamos viendo todo lo que ha pasado, ¿verdad? Y el abandono que hizo el Señor al templo. Dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas al agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Verso 3. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndalo allá en la hendidura de una peña. Verso 5. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Verso 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido para ninguna cosa, era buena. Del verso 8 al verso 11 le dice el motivo, el por qué hizo esto. Ahora, pongamos atención a esto. ¿Ok? Jeremías se encuentra en un cierto desánimo de todo lo que ha vivido. Sin embargo, nosotros vemos desde el verso 1, hasta el verso 7, nosotros vemos que dice, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová. Vemos, fui pues y lo escondí al Éufrates, como Jehová me mandó. Vemos cuando dice, entonces fui al Éufrates y cavé. Es decir, a pesar, hermano, de su desánimo, escuche bien, a pesar de que él se sentía aturdido por todo lo que estaba pasando, por lo de su familia, porque el Señor abandonó el templo, por el rechazo, a pesar de eso, Jeremías seguía obedeciendo. Jeremías seguía obedeciendo. Se cree que Jeremías caminó. Imagínense, ve, cómprate un cinto de lino. Se cree que caminó desde Jerusalén
hasta el Éufrates. Se cree que caminó 1000 kilómetros en ida y vuelta, 1000 kilómetros en ida y vuelta para enterrar el cinto. 1000 kilómetros. Y esto nos enseña que a pesar del desánimo, Dios quiere que sigamos obedeciendo, porque hay cristianos que se desaniman y ya no quieren obedecer. Dios quiere que sigamos obedeciendo a pesar de que te desanimes, a pesar de que no entiendas algunas cosas. Dios quiere que sigas obedeciendo. Dios quiere que sigamos obedeciendo. A pesar de que se enojen contigo tus familiares, a pesar de lo que esté pasando, Dios quiere que sigamos obedeciendo. A pesar de las cargas que puedas traer, Dios quiere que sigamos obedeciendo. Ahora, el cinto, algunos eruditos interpretan que es símbolo de servicio. Y también es un símbolo para mostrar algunas cosas que van a acontecer. Porque ya después que él fue y lo desenterró, le dije, mira, esto es lo que va a acontecer. Le deja saber el Señor. No sé si alguien recuerda a un profeta en el Nuevo Testamento llamado Ágabo, que le quitó el cinto de Pablo. Y dijo, el dueño de este cinto le van a suceder tribulaciones, y Pablo diga, estoy presto para eso y más. Hasta lo estoy parafraseando, pues. Ni siquiera estamos mostrando Dios a Jeremías que el servicio al principio era lino. Al principio, que llegamos al Señor y nos santificamos, y es lino mi servicio. Pero después de un tiempo ¿cómo quedó el cinto? Podrido. O sea, Dios quería que su pueblo se afirmara, se ajustara como un cinturón ceñido, porque un cinto podrido no sirve. Pero lo que me llama a mí más la atención, hermano, es de que ya todo lo que vivió Jeremías, todo lo que está pasando Jeremías, el rechazo de la gente, de su familia, el que Dios abandonó el templo. Imagínense ir a la iglesia. A mí me impresionó ir a la iglesia y que no esté el Señor. Eso debe ser mucha tristeza. Y todavía le dice, ve y cómprate. Y dice, y compré el cinto conforme a la palabra. O sea, obedecí, a pesar de que se sentía decaído. Y luego se lo puso Jeremías, ¿no? Porque ahí dice, cómprate el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Entonces Jeremías anduvo con el cinto un tiempo, ¿no? Ahí anduvo con el cinto, hasta que el Señor me hable. Versículo 3 dice, vino a mí por segunda vez. Entre el verso 2 y el verso 3 no sabemos cuánto tiempo pasó. Si fue un mes, 2 meses, no sabemos. Si fue una semana. Pero tenía que haber tiempo para que hiciera todo lo que tenía que hacer. Dice, verso 3, vino por segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos. Ahí lo traía Jeremías, ahí lo traía. Me imagino que le preguntaban, ¿no? ¿Y para qué traes ese cinto? Bueno, el Señor me dijo que me lo pusiera. Dice, y levántate, el verso 4, y ve al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Pienso yo que, ¿y a dónde va Jeremías? Pues voy al Éufrates. ¿A qué? A esconder el cinto. Pero ¿qué estás haciendo, Jeremías? Como que no concuerda. Es que él tenía comunión con Dios y los otros no entendían. Bueno, estoy parafraseando, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver nosotros que Jeremías obedeció, compró, lo anduvo trayendo. Después vino palabra de Jehová y fue el Éufrates, caminó 1000 kilómetros entre ida y vuelta para ir a esconder el cinto en el río, en una peña. Ahora, ¿Dios le hubiera podido dar el mensaje a Jeremías así sin hacer todo eso? Claro que sí. Claro que sí. Sin embargo, simplemente tenemos que entender que a pesar de los desánimos, Dios quiere que sigamos obedeciendo.
Dios quiere que sigamos obedeciendo. Cuando te sientas decaído, hermano, cuando te sientas que las cargas son duras, sigue obedeciendo, sigue buscando a Dios. Y ya le da el mensaje, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 8, vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Todo lo que tuvo que hacer para dar este mensaje, Dios quería que Jeremías siguiera obedeciendo. Porque es lo que Dios quiere. Por eso dice este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en imaginaciones de su corazón. Yo siento. Yo sentí. Y que va en pos de los dioses ajenos para servirles, para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Si Dios quería que su pueblo se afirmara como cuando se afirma un cinto, ¿verdad? Se ajustara como cuando se ciñe uno con un cinturón. Pero podrido no sirve. Por medio de su santificación, de su servicio, pero estaba podrido ya. Ahora, después vemos nosotros desde el verso 12 hasta el verso 14 la señal de las tinajas llenas. Y desde el verso 15 hasta el verso 27, Dios le deja saber a Jeremías que Judá irá a cautiverio. Ok. Pasando al capítulo 14, donde vemos, si usted lo lee, Dios manda una sequía y le dice el motivo de la sequía. Sin embargo, a pesar de la sequía, mire lo que hicieron, verso 10, capítulo 14, verso 10. ¿Lo tiene? Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar. Esta palabra se deleitaron en vagar, habla de que anduvieron de altar en altar. Es decir, Dios le mandó una sequía y en vez de que buscaran a Dios, empezaron a buscar a sus dioses de altar en altar. Verso 11, me dijo Jehová, mira lo que le dice, no ruegues por este pueblo para bien, ya no ores por él. Eso es duro. Ya no ores por él. Verso 12, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Mire que Dios le diga eso al pueblo. Jeremías, tú ya no ores por ellos. Y si se pone en ayuno, en vano es el ayuno. Y si oran, yo no voy a escuchar su clamor. Qué duro es que... Verso 13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí los profetas les dicen, miren lo que dicen los falsos profetas. No veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. Por tanto, os he dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esa tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Bien engañados están. Entonces ya vimos que Jeremías fue rechazado, le hicieron complot, los de su casa lo abandonaron,
Dios dejó el templo, Dios les manda una sequía, le dice que aunque ayunen no los va a escuchar, que aunque oren no los va a escuchar. Dios le pide a Jeremías que no ruegue por ellos. Los falsos profetas están profetizando lo contrario, viene la ira de Dios. Y aún así Jeremías tiene que seguir predicando, por lo cual termina desanimado. Ya su familia lo abandonó. Ya no sabe si hablar o callar. Y termina desanimado. Y todavía dice el Señor, no te canses, todavía viene más. Y tienes que seguir predicando. Tienes que seguir predicando. Y en el verso 15, en el capítulo 15, en su Biblia de arriba dice, la implacable ira de Dios contra Judá. El Señor le deja saber todo lo que va a venir a Judá. Y todo esto, si usted lo lee, eso es lo que tiene que predicar Jeremías. Dice el versículo 1, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia, y aunque estuvieran ellos, no. Aunque ellos rogaran por ellos, no, dice el Señor. Verso 2, y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Le dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte, el que a espada, a espada, el que a hambre, a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. ¿Qué quieren escoger? Le está diciendo el Señor. Cojan. Todo eso lo tenía que predicar Jeremías. Por eso en el verso 10, mira lo que dice, todo lo que tiene que seguir predicando, a pesar de todo lo que ya ha vivido. Por eso en el verso 10, se desanima más, dice, ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Eso es lo que dice. Es decir, hombre de contienda, está diciendo, no es porque Jeremías era iracundo, o no tenía mansedumbre, no, sino por el mensaje que iba a dar Jeremías. El mensaje que iba a dar Jeremías lo tomaban a él como un hombre de contienda. Lo tomaban a él como un hombre que traía discordia. Así lo catalogaban a él. Versículo 5, 15, arriba en su Biblia dice, Jehová reanima a Jeremías. ¿Verdad? Es decir, él tenía que seguir predicando a pesar de todo lo que ya había vivido. A pesar del rechazo, a pesar de la soledad, a pesar de la familia que lo había abandonado, a pesar de la sequía, a pesar de todo, tenía que seguir predicando, y todo eso le siguió generando desánimo. Es decir, en estos versos vemos a Jeremías desanimado, vemos un desánimo en él, pero vemos también que Dios tiene control. Vemos que Jeremías apenas está caminando en el ministerio y ya se había cansado. Vemos que Jeremías, al ver que Dios va a hacer juicio, tenía que seguir predicando y hace este lamento. Sin embargo, el próximo miércoles vemos que Jehová anima a Jeremías, que es el tema que sigue. Dios le deja saber a Jeremías que el llamado a servirle es un llamado a la fidelidad, es un llamado a confiar en Dios, pero también es un llamado a la resistencia. A la resistencia. Es decir, una de las cosas, hermano, que no debemos de olvidar es que la vida cristiana es una carrera también de resistencia.